Bien, qué rico verles aquí, bienvenidos a todos. Han sido días bien fríos estos últimos días. ¿Quién la ha pasado rico estos días? Frío, ¿no? Estuvimos aquí durante estos últimos 3 días, tuvimos varias novenas y compartimos como familia. Gracias a todos los que nos acompañaron. Los que no nos acompañaron se lo perdieron. Esperemos que vengan en la próxima ocasión. Pero tuvimos un día de bingo, la pasamos súper rico, hubo bastantes premios. Muchos salieron, bueno, no muchos, solo una familia salió beneficiada. Se lo ganaron todos. Ahí como que hicieron, no sabemos qué pasó con los tarjetones y el del bingo. Es más, se perdió ese, no lo volví a, mire, no está. El ñeco le tocó perder, me imagínense. Pero bueno, no, estuvo tremendo, pasamos súper rico. Tuvimos una noche también de ugly sweaters y anoche tuvimos una noche de karaoke. Aquí nos reímos, lloramos, pero de la risa. Pasamos súper bien, Paola se fajó. Ahí tenemos los videos, después se los estaremos mostrando. Pero no, pasamos súper bien. Gracias a todos los que nos acompañaron y permitieron que esta época y que estos días fríos fuesen un poquitico más cálidos, ¿bien? Y bueno, hoy estamos en nuestro servicio, como obviamente si está aquí saben, los que no están de pronto se les olvidó, pero no tendremos servicio este domingo, así que llegarán muchos a esa puerta a pararse en el frío. Avísenle a sus amigos, no hay servicio. Bien, entonces claramente el domingo no tendremos nuestros servicios regulares. Y les recuerdo que tampoco el próximo domingo. También vamos a tener nuestro servicio de 31 de diciembre. El día viernes a las 7:15 de la noche estamos comenzando el servicio. Y el sábado en la noche vamos a tener nuestra fiesta de Año Nuevo aquí. Así que los que quieran participar o los que quieran compartir el Año Nuevo con nosotros, por favor regístrense esta noche. Se pueden registrar con Gladys. Y no solamente regístrese, dejarnos saber qué va a venir, pero diga también qué va a traer. ¿Sí o no? Eso es súper importante para que así entre todos cuadremos la cena y podamos todos compartir riquísimo en familia. Bien, eso es como los anuncios. Aparte de eso, todas las otras actividades durante esta semana y la próxima están canceladas. No tenemos actividades en estas semanitas. La idea es más bien que compartamos, invite a alguien a su casa a comer buñuelito, a tomar chocolatico, compartir, reunirnos en familia, celebrar. Y como sabe, está muy frío, así que podemos hacer de esta época una mucho más cálida compartiendo, ¿cierto? Así que aprovechemos durante esta semana y ahí nos seguiremos charlando. De paso les aviso, el lunes estamos pensando ir a Banff con mi familia para ir a patinar en hielo allí en Banff, los que nos quieran acompañar, ¿cierto? De pronto ahí posteamos el link, el location en el grupo, pero la idea vamos a estar haciendo así cositas durante esta semana, así que los que quieran participar, cuando en Colombia había un comercial que decía pégate al parche, ¿sí o no? Así que pégate al parche. Bien, vamos a entrar entonces en la palabra del Señor para el día de hoy. Oremos y entramos en la palabra. Señor, te quiero dar gracias porque tu palabra siempre nos refresca, nos anima, nos recalibra y nos permite conocer tus planes y tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu palabra dice la escritura que es más cortante que una espada de doble filo, que corta y a veces duele, pero que separa, que discierne, Señor, que limpia. Gracias porque tu palabra nos transforma. Y te pido que en esta noche lo que vamos a hablar y lo que vamos a tocar nos dé ánimo, nos dé claridad, nos dé fuerza y nos permita acercarnos mucho más a tu voluntad y a tu corazón. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo en su Biblia a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Esto es un relato en el Nuevo Testamento acerca del tiempo en el que nació Jesús, bien, acerca de su nacimiento y lo que acontecía en ese momento cuando Jesús nace. Le voy a contar un poquito, le quiero dar unos datos extra, ¿cierto? Alrededor como para que se pinte la película y los que han visto las películas de Jesús. ¿Alguien aquí ha visto alguna película de Jesús en Semana Santa? Si o no las ponían, por lo menos en Colombia, me acuerdo que las ponían, me imagino que en otros países de Latinoamérica también. Pero más o menos ya tenemos una idea, así que para poner un contexto, pues voy a tocar. Pero en los tiempos en que Jesús nace, él nace en el país de Israel, que es el mismo lugar en donde se encuentra hasta la fecha. Bien,
Y ese país, y no solo ese país, pero toda esa región había sido conquistada, por así decirlo, por los romanos. Había un imperio romano que era muy fuerte, uno de los imperios más fuertes que ha existido, ¿cierto? Gobernaba el César y ellos eran sin misericordia, eran rudos, eran toscos, eran fuertes. Y ellos básicamente iban y colonizaban los lugares y trataban de imponer y de implantar su cultura, ¿cierto? También sus dioses, su religión, el culto o la devoción al César. Y entre ello, ellos implantaban los impuestos y colocaban impuestos para que todos los ciudadanos trabajasen y pagasen gran parte de lo que ellos ganaban, ¿cierto? Para el César y para mantener todos los vagos que había en Roma. Los ciudadanos del Imperio Romano, sobre todo los que estaban en casa, la idea era que no trabajaran, que vivieran de los beneficios que todas las otras naciones enviaban, ¿cierto? A través de sus impuestos. Entonces, Israel estaba ocupada por este ejército romano. Y había, como por así decirlo, había opresión. Ellos sufrían bajo estas leyes que de una u otra manera eran unas leyes muy diferentes a las leyes que el mismo Señor había establecido a través de su palabra. Que recuerde que la cultura en Israel y de nuestro Señor Jesús, ellos eran judíos o israelitas, ¿cierto? Por ende seguían la Torá, los 10 mandamientos, por ejemplo, y todas estas leyes. Y la cultura romana, el establecimiento romano, todo lo romano hacía clash, yo chocaba muy fuerte con todo esto. Lo que estoy tratando de decir es que eran tiempos difíciles, poco ideales. Imagínense que aquí llegase, a nuestro país llegase un ejército de otra nación, nos conquistara, fueran más fuertes que nosotros, nos tuvieran prácticamente esclavizados, nos quitaban todo por lo que trabajamos, no nos permitieran reunirnos, no nos permitieran celebrar, por ejemplo, la Navidad como ahorita, estuvieran afectando o prohibiendo nuestra cultura, metiéndose en todo, gobernando nuestra vida. ¿Usted consideraría eso un tiempo difícil o no? Escuché un grillito. ¿Cómo lo consideraría? ¿Maluco, sí o no? Feo, fuerte. Entonces eran tiempos poco ideales, era realmente un tiempo feo, por así decirlo, para estar vivo. Y en ese contexto viene nuestro Señor Jesús. Lucas 2, vamos a leer. Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, y ahí es donde tiene sentido, ¿cómo que de Roma? Porque es que Roma ocupaba Israel. Entonces, aunque era el emperador de Roma, determinaba lo que estaba ocurriendo en Israel. ¿Listo? Entonces, él decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Entonces, en sentido, todo el imperio romano abarcaba todo lo que hoy es Israel y por ende afectaba a todo el pueblo, a los hijos de Dios. Entonces, él decreta un censo para toda esta región que incluía a Israel, y este fue el primer censo que se hizo cuando Cireno era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para este censo. En otras palabras, parte y cómo funcionaba el censo es que usted tenía que volver a su tierra natal. Por ejemplo, un ejemplo tonto, pero digamos yo vengo de Toronto, estoy en Calgary. Para el censo tenía que ir hasta Toronto, ¿cierto? Tenía que ir y decir, mire, aquí estoy, soy hijo de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal, ¿sí o no? Porque ellos querían ver de dónde era la gente, de dónde estaban ubicadas las personas, quién era hijo de qué, y contar, ¿cierto? Cuántos súbditos tenían bajo su dominio, bajo su imperio, es lo que estaba ocurriendo. Entonces él ordena este censo y la gente tiene que empezar a volver a sus pueblos. Ahora, como José era descendiente del rey David, él tuvo que ir a Belén, desde Judea. En otras palabras, ellos vivían en Judea, ¿cierto? Judea es una región que es donde queda la ciudad de Jerusalén. Es como una provincia, sería significativo decir que vivían en Alberta, por ejemplo, y tuvo que irse a otra región del país, ¿cierto? Llamada Belén, porque él venía de ahí. Ahí nos da varios datos, nos dice, él era hijo o era descendiente de David. David fue rey en Israel, recuerda. David venía de Belén, que era un pueblito por allá insignificante, de donde solo se escuchaban cosas malas, malas noticias, de por allá no salía nada bueno, no era nada importante. De allá era David. Y no solo de allá era David, sino hay una promesa en la escritura, desde antes que ocurriese esto, que el Salvador vendría de por allá, de Belén.
Tremendo. Y entonces bueno, hay otro dato. Uno siempre dice Jesús de Nazaret, ¿cierto? ¿Sabe usted que Jesús no nació en Nazaret? Nació en Belén. Nazaret fue donde creció. Me dice el mexicano, donde me crecí. Entonces se creció allá, pero él nació fue en Belén. Entonces mire lo siguiente. Él tuvo que ir a Belén, al antiguo hogar de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Y María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Seguramente usted ya conoce esta historia y si lo ha visto en las películas, pero básicamente ellos llegan a Belén, llegan tarde, los muestran siempre él caminando, ella en un burrito, si ha visto películas, sí o no, pero básicamente ese era el medio de transporte en ese entonces, y él empieza a buscar alojamiento. En ese entonces también había hoteles, había hostales, había lugares donde quedarse, pero todo el pueblo estaba lleno. Era un pueblo que no era muy significativo, no tenía mucho hotel, mucho hostal, y toda la gente que salió de allí tuvo que volver para el censo, entonces estaba lleno. No había donde quedarse, no encontraron habitación, ¿cierto? Y nos dice la escritura que que dio a luz, o que Jesús nació en un pesebre. Creo que todos tenemos esto claro, ¿cierto? En Latinoamérica la gente no solo arma el árbol de Navidad, sino, no sé si usted lo hizo de pronto de niño, pero armaba uno del pesebre. Entonces armaba uno la casita, ponía el burrito, un camello, ponía al niño Jesús, ¿sí o no? Lo ponía no el 24 a las 12 de la noche, lo montaba, el resto estaba vacío. ¿Sí o no? Culturalmente, ¿alguien ha hecho algo así? Ok. Entonces, mira lo curioso. El rey del universo, el salvador del mundo, el Dios todopoderoso, lo cogen que no hay donde quedarse, a mala hora, a último minuto, le toca nacer en un pesebre. No diría, pero ¿cómo es eso? ¿Acaso Dios no pudo planear la vuelta mejor? ¿Cómo no pudo nacer en un palacio, sí o no? O por lo menos un hotel 5 estrellas, así fuera 3 estrellas, pero uno en medio de miados, que uno dice, ay, tan lindo en pesebre. Si usted ha entrado a un establo, huele a popó de vaca, huele a chichi, a comida, los animales no huelen bueno, hay pulgas. ¿Alguien ha estado así en una finca, en un establo? Hay gente que sí le gusta, huele sabroso. Eso es el que creció en el campo, para el resto nos huele horrible. Huele a miados, huele a popó. Y ahí va María a tener su hijo, impactante. Y estoy haciendo un recuento de esta historia porque hay algunos puntos que quiero resaltar y que reflexionemos en cuanto a esto. Lo primero es que Dios no espera que los tiempos sean perfectos. Mucha gente al escuchar que viene recesión, que el clima está feo, que este va a ser el peor invierno que ha habido como en 20 años, cuando escuchan todo este tipo de cosas, la gente se deja desanimar. Muchas veces nos deprimimos, dejamos que nuestra fe se afecte, que nuestro estado anímico se baje, ¿cierto? Nos desanimamos, ya andamos mirando el piso con los pies arrastrados y como que empezamos a perder la fe. O sea, no, este año sí me va a ir bien. No, es que el otro año hay recesión, ay, entonces no me va a ir muy bien. No, es que usted no sabe que el mercado va para abajo. No. No, y los intereses usted, ay, ahora sí ya no pude comprar. Y nosotros vivimos por circunstancias. Tomamos decisiones por circunstancias, nos movemos por circunstancias. Pero algo que yo quiero que tú sepas en esta noche es que Dios no se mueve según las circunstancias. Que Él no necesita que los tiempos sean perfectos. Para Él enviar a su Hijo, al Salvador, al Redentor del mundo. Imagínense, había una ocupación romana. Les estaban quitando el billetico. Había censo. Es más, ni siquiera fue un tiempo cómodo. Fue un tiempo donde esta mujer, María, embarazada, sí o no, allá casi a las 40 semanas de embarazo, estaba a reventar. Iba en un burrito sabanero, camino a Belén, la canción que le gusta cantar, ¿sí o no? Y la van llevando. No sé si usted ha andado en burro, pero no es cómodo. ¿Usted ha andado en caballo? No es cómodo. Yo me acuerdo cuando quedamos, mi esposa queda embarazada de Shalom. Nosotros habíamos comprado una propiedad, nos tocó pagar una cuota y nos tocó vender los carros y nos quedamos sin auto en esos días. Y entonces quedo embarazada, me entero que queda embarazada, digo, pues no puedo andar sin carro y en invierno peor. Me fui para una subasta y conseguí una camioneta como en $1,000, la famosa Exterra.
Los que la conocieron, yo tenía un jeepcito rojo que me tocó comprar por $1,000. Imagínense el tipo de carro, no tenía ni suspensión esa vaina. Usted andaba y los riñones le quedaban por aquí en la nuca. Y esos fueron los primeros meses de embarazo de mi esposa, similar al burrito sabanero. Y ella me decía, ay, cambiemos el carro. Yo decía, ay, mira cómo le tocó a María. Y tú no puedes aguantar. Pero imagínense, le tocó hacer ese viaje a la intemperie, embarazada. Y lo que te estoy diciendo con esto es que Dios no está tan interesado en nuestro confort como está en cumplir su propósito. Y entonces Él no espera que los tiempos sean ideales. Él no espera el tiempo perfecto. Nosotros sí. ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo le va a hacer? No, cuando entonces ya mi trabajo esté bien y tenga ingreso y no sé qué, y mis hijos ya estén grandes y no tenga que... Entonces ahí sí podré servirle a Dios. No, es que cuando me salgan los papeles y cuando se me organice esto y entonces ahí podré. Mira, nunca llegará un tiempo perfecto. Dios no espera al tiempo perfecto, Dios no espera un tiempo ideal. Dios va a cumplir su plan sí o sí. Y lo que Él quiere hacer en algún momento determinado, lo va a hacer indiferentemente lo que esté pasando a nuestro alrededor y lo que esté ocurriendo. Y el tema es que pocos son los valientes que se van a atrever y van a dar los pasos para llevar a cabo lo que Dios quiere hacer en una generación, porque muchos van a quedar esperando el tiempo perfecto, que las cosas mejoren, que las circunstancias cambien, ¿cierto? Que todo sea diferente. Y te tengo noticias, Dios no está esperando lo que tú estás esperando. Dios va a ir por encima de cualquier cosa que tenga que ir, simplemente para cumplir su plan. Y entonces, Él no espera un tiempo perfecto. Creo que era uno de los peores tiempos para que naciese Jesús. Y aún así Él dice, yo di mi promesa y la voy a cumplir. Y escoge a esta mujer María. Y si usted ha visto el relato, que un ángel se le aparece y le dice que el Señor quiere contar con ella y poner a Jesús y todo lo demás. Y esta mujer acepta. ¿Sabe? No era fácil. Ella era una niña de más o menos 15 años. Bajita. Usted dice, ¿por qué bajita? Porque la gente de la época era bajita. Y era morochita, no era blanca. Porque era palestina, ¿cierto? Los palestinos son de una tez oscura. El hecho, se le aparece y le dice, mira, el Señor te va a dar a luz. Y uno diría, ay, qué lindo, ojalá me pasara a mí. Pues mire que para su época, eso era básicamente que todo el mundo empezara a hablar mal de ella. Que todo el mundo dijera, uy, esta se tiró la vida, no terminó la universidad. ¿Cómo fue a hacer eso, China bruta? ¿Sí o no? Que la gente hablase de ella, que pensaran menos de ella porque no se había casado aún y ya estaba embarazada. Y hoy en día no es tanto problema. En ese entonces eso era para que su familia la desheredara, ¿sí o no? Para que la rechazaran. Y era un pueblo pequeño, y dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande. Usted también sabe cómo es la vuelta. Entonces, era difícil. No eran circunstancias ideales. Pero aún así, las cosas que Dios quiere hacer, aunque no se alinee todo, es algo bueno, es algo agradable, es algo perfecto, es algo que tiene la capacidad de cambiar la historia, tanto de tu vida como la vida de otros, como la historia del mundo, y partirla en dos. Y esto es exactamente lo que ocurrió con el nacimiento de Jesús. Así que en este tiempo tan feo que nació, inclusive, no usted sabía, pero justo después que nace envían ejército a matar a todos los niños de esa región. Y empiezan a asesinar niños y todo esto. Yo escuchaba gente que dice, ¿y para qué, pastor, traer hijos al mundo como está ahorita, a sufrir las cosas tan malas? Precisamente por eso es que hay que traerlos, para que marquen la diferencia, para que traigan esperanza, para que sean luz. Imagínense si Dios pensara como tú y yo, ¿para qué voy a enviar a mi hijo al mundo para que lo maten esos romanos? Y como está de feo la cosa y le toque andar en burro, no, mejor no. Menos mal no piensa como tú y yo. No es esperar a que todo sea ideal, es entender los tiempos y los propósitos y lo que Él quiere hacer, y tener fe y empezar a movilizarnos en la dirección de lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe? Y algo tremendo es que cuando Dios quiere algo, Él va a escoger a alguien. Y en este caso escogió a, ¿cómo se llamaban los papás? José y María. Y la gente piensa, es que Dios me escogió y que es lo más de lindo y todo es color de rosa y ahora fácil y se va a abrir el mar cuando uno pasa y pasa. Es duro, le tocó andar en burro.
Le tocó dejar su tierra, le tocó dejar sus padres, le tocó irse a vivir a otro lado. Es más, cuando él nace y empiezan a buscar todos los niños para matarlos, mucha gente no sabe esto, pero les tocó irse a vivir a Egipto. Les tocó irse del país, prácticamente perderse, para que no matasen a su hijo. Lo que quiero decirte es que cuando Dios te da una promesa, no va a ser fácil todo. Muchas veces te va a incomodar, muchas veces te va a doler. Para proteger la promesa que el Señor te está entregando, muchas veces te va a tocar sacrificar y dejar muchas cosas atrás, dejar personas atrás. Te va a tocar morir a sueños, te va a tocar morir a deseos, morir quizás a planes que tenías, quizás tus expectativas de cómo habías pensado la vida y cómo todo tenía que ser, no es ni cerca a la realidad. Y uno piensa que porque es cristiano y está con Dios, entonces va a ser fácil, va a ser chévere y todo va a ser bacano. Y la realidad es que no. Te va a sacar lágrimas, te va a costar, te va a doler, pero va a valer la pena. Porque cuando tú entiendes lo que tú portas, una promesa de Dios, tienes que entender que esa promesa, como lo dije ahorita, va a cambiar tu vida. Imagínese, hoy en día alrededor del mundo mucha gente venera a María. ¿Cuál fue el mayor logro de María? Dar a luz una promesa. Cambió su vida. Si no hubiese dado a luz esa promesa, usted no tendría ni idea quién es María. Así que la gloria de esa mujer no estuvo en quién era, estuvo en al que trajo al mundo. Estuvo en el hecho de que trajo al mundo una promesa de Dios, que sacrificó su vida para dar a luz una promesa. Nuestra gloria, nuestra vida no estará en nuestra propia gloria, en la que alcancemos. Estará en cuánto estamos dispuestos a morir, a sacrificar, a dejar atrás, para que nazca a través de nosotros la promesa que Dios quiere traer al mundo. Otra cosa que quiero que veamos en medio de esto es el hecho que Dios nos da promesas a menudo. Es chistoso porque si alguien recibe una palabra profética, una promesa, o Dios le habla de algo, no sé si ha caído en cuenta, pero pareciera que todo se pone en contra de lo que te acabaron de decir. Dios te dice algo y tú, aleluya, lo recibo, y todo empieza a salir como de la otra manera. A tal punto que yo no sé si a usted le ha pasado, yo lo he pensado, ¿será que el profeta se equivocó y era para el que estaba al lado? ¿O será que era mentira? ¿Será que no era Dios? O de pronto Dios se arrepintió, cambió de parecer. No sé si lo has experimentado, pero muy a menudo cuando recibes esa promesa de Dios, todo va en reversa. La cosa se pone contrario. Dicen por ahí que se pone color de hormiga. ¿A alguien le ha pasado? Solo a mí. Y es fácil llegarse a cuestionar, frustrarse, decir, Señor, no entiendo qué está pasando, siento todo lo contrario, la cosa se me volteó la arepa. ¿Qué pasa? La realidad es que Dios nos da promesas para mantenernos en medio de la dificultad. Es una de las razones es que entonces uno dice, no, mejor que no me prometa nada, para que no, porque hay mucha gente que me dice, no, yo mejor no me meto, porque es que cuando me he metido y me he acercado y me he puesto a servirle, se me empeora la cosa. No es el hecho. Las cosas difíciles van a venir, los ataques van a venir, la oposición va a venir, sí o sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que tienes una promesa o no tienes una promesa? ¿Sabe? El que tiene una promesa tiene una esperanza. Hay momentos en que yo digo, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tú me dijiste y de eso me agarro. De ahí no me suelto. Tú me dijiste tal cosa y tú lo vas a cumplir, aunque en este momento no lo vea. Por eso a veces usted me ve tranquilo y usted dirá, es que al pastor le pasa nada malo. No, todos los días me pasa algo, es impresionante. Qué mano de problemas, qué vaina. Más, si usted conoce a alguien que le pasen vainas, puedo ser yo. Usted sí le pasan cosas. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa? Pero cuando voy a la escritura me doy cuenta que no fui el único. Que todo hombre de Dios, que toda mujer de Dios, que toda persona que le creyó, que toda persona que se aferró a una promesa, vinieron tantas cosas para desanimarlo, para tumbarlo, para frenarlo, para que perdiese la fe, para que se descarrilara. Pero por eso Dios fue fiel, y antes de que viniese todo eso, le soltó una palabra. María tenía una palabra, se le había aparecido este ángel y le había dicho,
El Señor te escogió para que a través tuyo naciese el Salvador del mundo. Y entonces cuando ella se pregunta, ay, ¿por qué me tocó dejar a mis papás allá en mi tierra y me tocó venirme por aquí en este frío a montar burro? Porque a través de ti van a ser el Salvador del mundo. ¿Y por qué me toca esconderme y estar lejos y no sé? Porque a través de ti van a ser el Salvador. ¿Y por qué me toca dormir aquí en una cueva, en un pesebre y no en el 5 estrellas? Porque a través de ti. La promesa que Dios te ha dado es la respuesta para todas esas preguntas que tú te vas a llegar a hacer en algún momento. Y son aquellas palabras a las que te debes aferrar para atravesar cualquier tipo de dificultad. Hay momentos donde a veces con mi esposa estamos pasando cosas y a mí sí, ¿qué vamos a hacer? Le digo, nena, no tengo ni idea. Pero Dios nos dijo esto y va a pasar. Le digo, como sea, no quitemos la mirada de lo que estamos creyendo. No quitemos nuestra mirada de lo que Él nos ha prometido. No quitemos la mirada de lo que Él habló sobre nosotros. En este momento no lo entiendo. En este momento, es más, a veces no sé ni qué voy a hacer hoy, pero yo sé dónde voy a estar mañana, donde Dios dijo que yo voy a estar. Y Él no nos va a soltar. Él no nos va a soltar. Permite que esas promesas y que esas palabras se conviertan en tu ancla, se conviertan en tu fuerza. Recuerde que estudiamos hace semanas en la escritura, decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando una persona tiene promesa, tiene lo más importante que puede tener cualquier persona, porque tiene algo a que aferrarse, algo a que anclarse, tiene cómo sostenerse para no ser movido. Es como un barco cuando suelta su ancla. Por más que el mar se mueva, por más que las olas lo lleven al lado, ahí va a estar en el mismo lugar, porque tiene un ancla. Que las palabras del Señor sean tu ancla. Y entonces ellos, en toda esta dificultad que estaban atravesando, tenían una promesa y estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener esa promesa viva. Pues en ese momento les tocó hasta irse del país, irse a Egipto, para que se pudiera llevar a cabo aquella cosa que Dios le ha prometido y mantenerlo en vida. Entonces, de nuevo, las circunstancias muchas veces se verán inversas a lo que Dios te ha hablado. Y te quiero preguntar, ¿a quién le vas a creer? ¿A las circunstancias? ¿Vas a negar tu fe? ¿Vas a dudar? ¿Te vas a molestar? ¿Vas a alegar con el hombre? ¿O vas a darte cuenta? Algo que me maravilla todo esto. Usted sabía que en la Biblia hay una parte antes de todo esto. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. En Belén nacerá el Salvador. ¿Por qué digo esto? Mire que era casi imposible que esta gente estuviese en Belén. Ellos ya no eran de allá. Y la única razón por la que tuvo que ir allá fue por un mal momento, porque a un loco le dio por hacer un censo y les tocó atravesar todo el país en burro. Y lo que quiero decir con eso es que a Dios no lo toman por sorpresa las dificultades y los momentos malucos y todas las circunstancias que están ocurriendo a nuestro alrededor. Él no está como, oh, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, yo no me esperaba esto. No, Él ya lo sabía. Está leído en Romanos 8 que dice que Dios utiliza todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados conforme a su propósito. Entonces, aún esta situación negativa, aún este tiempo difícil, aún las recesiones, los dolores, las guerras, absolutamente cualquier cosa, inclusive esta tormenta y este frío tan berraco, está haciendo algo. Dios puede sacar de esto y usarlo para bendecirte, ¿lo sabías tú? A Dios no lo toma por sorpresa. Y entonces, antes de que ellos siquiera hubieran nacido, Él ya había dicho, en Belén nacerá. ¿Y usted ha pensado en Belén? Jamás. Pero la dificultad me llevó al lugar donde Dios ya había prometido que iba a nacer. Ir a Egipto, mucho menos. Eran enemigos de los egipcios. Recuerde que ellos habían salido como esclavos de Egipto. Y Dios cientos de años antes había escrito, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién se iba a imaginar que ellos iban a parar en Egipto? Se lo imaginarían tanto como yo que iba a parar en Calgary. Jamás se me había cruzado por la mente. Yo ni sabía dónde quedaba en el mapa. Pero no era un accidente, estaba dentro de los planes de Dios, ¿sabe? Entonces no how do you say undermine? No subestimes el conocimiento, la sabiduría y la omnipotencia de Dios. Él sabía hasta tu peor momento, tu peor dificultad, tu peor batalla, y ya había escrito algo al respecto. Dice la escritura, todos mis días están escritos
en tu libro. Qué tremendo. Dice, no ha salido la palabra de mi boca y tú ya la sabes. Tú conoces cada uno de mis días. Y es porque el Señor sabe todo lo que va a ocurrir. Y en cada cosa Él ya ha planeado una salida. Él ya tiene una manera de bendecirte. Él ya tiene una manera para tornar esa situación y cumplir la promesa que ha hecho sobre ti. Qué tremendo. Entonces, ¿cómo dudar? ¿Cómo perder la fe? ¿Cómo renegar? ¿Cómo pelear con Él? No tiene sentido. Más bien, sin importar en dónde te encuentres, es más bien y decirle gracias por tu fidelidad. Otro punto que quiero resaltar en eso que acabamos de leer es que el que cree lo demuestra. Todos decimos creer, ¿sabe? Todo el mundo cree en Dios. Es más, dice la Biblia que hasta los demonios creen en Dios. ¿Usted cree? Claro. ¿Y Dios va a ser? Obvio. Fe, más fe que. Pero el que cree lo demuestra, ¿sabe cómo? Con su esfuerzo, con su sacrificio, con su perseverancia. Creer no es fácil. Y cualquiera dice que cree. Pues usted quiere ver a alguien que realmente cree y a alguien que su fe sorprenda a Dios, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra. Usted va a ver que es alguien esforzado. Usted va a ver que es alguien perseverante. Y usted va a ver que es alguien que aunque caiga se para y sigue en la misma dirección y no cambia de parecer. Porque tiene una palabra, porque tiene una promesa. Y esta gente fue tremenda, tenían fe. Porque se desacomodaron totalmente para obedecer. Entonces, María en todo esto tuvo que luchar, tuvo que esforzarse, tuvo que sacrificarse para ver la promesa que tenía cumplida. Y no le fue fácil, no le tocó suave y no le fue cómodo. En realidad fue un tiempo de dolor, de tristeza, de soledad, de frío, de incomodidad. Más usted con contracciones y en el burro. Pero ¿cómo pudo superar todo esto? ¿Cómo esta persona pudo mantenerse? ¿Cómo pudo luchar? Porque tenía una palabra. Es tan importante que tú atesores las palabras y las cosas que Dios te habla. Hay mucha gente que de pronto con este frío a menos 40 se ha preguntado esta semana: ¿y yo qué hago por acá? ¿Para dónde me vine? Solo en cuanto al frío. De pronto el idioma te hace pensar eso. De pronto tu circunstancia, el Señor, no entiendo qué está pasando. Nos pasa a todos, creo. Todos somos seres humanos, pensamos, somos emocionales también, pero quiero decirte, aférrate a las cosas que Dios te habló. Escríbelas. Nosotros hemos tenido la fortuna de recibir muchas palabras, tanto proféticas como promesas o cosas que sentimos que Dios nos ha dado en un momento. Y una costumbre que tenemos como familia es escribirlas. Es grabar los audios y después transcribirlos. Y muy a menudo cuando nos reunimos nos sentamos a hablar de aquellas cosas. Mi esposa me recuerda que Dios nos habló esto. Recuerda la profecía que nos dieron. Recuerda tal cosa. Cuando nos reunimos con mis padres, con mis hermanos, eso es un gran tema de conversación. Con Sebastián muy a menudo nos hemos sentado a tomar decisiones cuando él está a punto de hacer algo crucial. Y nos devolvemos y decimos: ¿qué nos ha dicho Dios? Me acuerdo en algún momento que él llegó acá y estaba desesperado y no se hallaba y me quiero ir y no sé yo qué hago por acá. Y se fue a buscar las promesas y Dios le había dicho que lo iba a traer, que íbamos a estar juntos un tiempo, que iba a hacer cosas. Y él tomó una decisión basada no en una emoción, basada en una promesa. Qué tremendo es tener promesas de Dios. Siempre ten memoria de ellas. Recuérdalas, escríbelas, recuérdaselas a tus hijos en fechas especiales como estas, la que estamos celebrando en esta semana. Qué importante es sentarnos a la mesa, decirle a tu familia, sobre todo si eres hombre, no que la mujer no pueda hacer, debe hacerlo también, pero sobre todo uno como cabeza del hogar, sentarse a su familia y decir: esto es lo que nosotros somos, esto es lo que Dios ha hablado sobre nosotros, esto es lo que nosotros estamos esperando, estas son las promesas que tenemos, y vez en vez ir recordando, porque eso te va a ayudar a pasar por encima de todo. Eso te va a ayudar a mirar más allá de tu problema, más allá de la circunstancia, más allá de esta leve tribulación o de esta prueba momentánea que muchas veces estamos viviendo. ¿Me estoy explicando? Son esas promesas a las que nos aferramos, que generan esa expectativa y que nos llevan a esforzarnos cada día, a pararnos una vez más y decirnos: hay días que también a mí me ha pasado y digo: ay, no quiero hacer nada hoy.
quiero tirar la toalla, quisiera devolverme, quisiera irme. Pero digo, no, porque yo entiendo que hacer eso es morir a una promesa futura que yo tengo. Entonces yo muchas veces ni siquiera pienso en el hoy. Lo que me mantiene es pensar en lo que Él me dijo. Porque si fuese por el hoy, creo que más de uno tiraría la toalla, ¿no? En su matrimonio, con los hijos, en el trabajo o en el negocio que está emprendiendo. Ay, créalo. A veces uno dice no. Me acuerdo de una canción que cantábamos en la iglesia cuando yo era muy chiquito, mi abuela me llevaba. Una canción que decía: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para... ¿Cómo era? Ñeco. Y la otra parte: nos trajo aquí a poseer la tierra. Sí. Gigante se encuentra atrás, yo nunca temeré. Ah, sí. Nos trajo aquí a poseer. Pero de verdad, qué tremendo. No es casualidad, no es accidente, ni es error que tú estés aquí un 23 de diciembre. Usted era mi familia y esta Navidad y voy a estar solo. ¿Y para qué me vine? Y frío tan hijo de madre. ¿Sí? Pues no sé qué estás pensando. Pero quiero decirte que estás dentro de los planes de Dios. Que de pronto tú no lo entiendes, pero este momento, este día, esta situación, a Él no lo ha tomado por sorpresa. Él quiere tomar todo esto que estás viviendo y lo quiere usar para glorificarse y para acercarte un poquito más hacia aquel propósito, aquella promesa que Él te ha dado. Mire qué tremendo. Quiero leerle otra parte de la historia. El versículo 8, continuamos el versículo. Dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos. Estaban cuidando de sus rebaños y ovejas. Y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó y los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que le darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Ahorita volvemos. Mira lo tremendo. Aparece el ángel a unos pastores que estaban por ahí cerca y les dice: nació el Salvador del mundo. ¿En dónde? En Belén, donde Dios ya lo había prometido y ya estaba escrito, por un lado. Pero por el otro lado le dice: lo reconocerán por la siguiente señal: está envuelto en telas y está en un pesebre. ¿Por qué le digo esto? A Dios no lo tomó por sorpresa que Jesús iba a nacer en un pesebre. Y sabe, Él pudo haber hecho algo al respecto. Le iba a decir: ¿cómo mi hijo va a nacer en un pesebre? No. Es más, ese que iba para el cuarto 5 estrellas, lo mato. O que le dé churrias, que no pueda salir de la casa, no pudo viajar, no va a llegar, ¿sí o no? Ese lo para la migra. Cualquier cosa para que hubiese un cuarto vacío, lo pudo hacer, era Dios. Y no dice: el milagro es que hubiese un cuarto disponible. Y a veces no, a veces sí, pero a veces no. Porque me ha pasado, digo, si esto es de Dios, entonces tal cosa, y no pasa. Y vamos a encontrar el cuarto, y no está el cuarto. ¿A qué voy con esto? El hecho que Dios esté haciendo algo en tu vida no quiere decir que Él va a alinear las circunstancias para que sean favorables para que eso ocurra. No está obligado a hacerlo. Mire que Dios pudo haber cambiado las circunstancias para que no naciese en un pesebre y no lo hizo. No voy a abrir un cuarto de un hotel, no, alguien va a sentir compasión y los va a invitar a su casa, tampoco. Tremendo, ¿no? Porque uno condiciona mucho a Dios. Señor, entonces si esto eres tú, entonces que me tienen que llamar y me tienen que ofrecer y me tienen que decir y me tienes que abrir la puerta y me tienen que dar el papel de una y me tienen que decir que sí. ¿Y quién pone las condiciones aquí? Muchas veces nada. Pero eso demuestra tu fe. Eso demuestra que crees. Demuestra tu confianza. Llegó un momento donde le he dicho: bueno, Señor, nada se dio como esperaba, pero no importa, sigo firme contigo. Te voy a creer, voy a seguir adelante. Y me doy cuenta que es que no es que Él no me cumplió, es que Él no tenía que llevar a cabo mis expectativas.
que a veces uno se ilusiona y se pinta pajaritos en el aire, pero que Dios nunca promete esas cosas necesariamente. Entonces no te decepciones ni te sientas defraudado muchas veces con Dios, porque a veces esas defraudes muchas veces simplemente son el producto de tu propia imaginación, de tus idealismos que te has pintado, que el Señor no está obligado a cumplir. Y aún en el pesebre Dios se puede glorificar, aún en ese lugar oscuro, aún en ese lugar que huele a feo, aún en ese lugar de soledad, y aún en eso en lo que nunca te hubieses imaginado estar, ahí se puede manifestar la gloria de Dios y nacer el mayor milagro que has experimentado en tu vida. Dios utiliza la adversidad, Dios utiliza la dificultad, Dios utiliza la soledad, Dios utiliza los momentos horribles para que lo puedas conocer y revelarse a tu vida como nunca antes lo has experimentado. Así que no le tengas miedo a esos momentos. Más bien, en medio de lo que estés pasando, dile: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, manifiéstate. Señor, permíteme saber que no estoy solo. Dice la Biblia: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y uno dice: se apaga el fuego en el nombre de Jesús. Y él a veces dice: no vas a atravesarlo, pero yo estaré contigo. Qué tremendo. Entonces él no cambió las circunstancias, pero estuvo con ellos en las circunstancias. Y mire que de pronto humanamente uno diría: qué fracaso, ¿no? Uno como esposo, mi esposa tirada ahí entre animales, chichita, no le pude ni proveer, ¿no? Y los ángeles haciendo fiesta. Dios piensa muy diferente a nosotros. El ángel feliz: ha nacido el Salvador del mundo. A él no le importó dónde nació, ¿verdad? Llegó el Salvador y fue y llevó las grandes noticias. Y dice la escritura, si usted continúa leyendo, dice que de pronto se unió este ángel a la inmensa multitud de los ejércitos celestiales, y todos estaban alabando a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto. En otras palabras, las circunstancias terribles en la tierra y la fiesta más severa en el cielo. Te diría: ¿cómo? Dios se alegra de mi calamidad. Dios piensa diferente a nosotros, me estoy explicando. Entonces a veces usted está aquí en la tierra pensando que se quiere pegar un tiro con un banano, de lo aburrido que está, ¿sí o no? Y el cielo está de fiesta. Dios quiere hacer algo, Él se está glorificando y tú no te das cuenta. Así que tenemos que a veces que cambiar el chip y decirle: Señor, permíteme ver esto como tú lo ves. Y entonces, si continuamos leyendo, Él les dijo: nació en Belén, está en un pesebre. De pronto esa circunstancia, José y María, yo creo que cuando se casaron nunca dijeron: ay, cuando tengamos un hijo vamos a estar re pobres, durmiendo por allá en el pasto, en un establo. No, nadie piensa así. Pero ni siquiera eso tomó a Dios por sorpresa. Y en toda esa circunstancia Dios estaba viendo su fidelidad, Dios estaba viendo su fe. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué importa que las cosas no hayan salido como tú habías planeado? No pierdas tu fidelidad, no pierdas tu fe, no pierdas tu perseverancia y seguir avanzando hacia aquello que Dios te está llamando. Y otra cosa que quiero resaltar de esto es el hecho que, mire que Dios no se equivoca. Había un grupo de personas que estaban esperando el Salvador, estos pastores, los pastores de Belén. ¿Has escuchado la canción? Los pastores de Belén. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos también creían que algún momento algo iba a llegar en sus vidas. No sabían quién, no sabían cuándo, no sabían cómo, pero tenían fe que algún día Dios se iba a manifestar y que iba a haber algo que iba a traer un cambio. Ellos estaban esperando algo, no sabían qué. Y todas esas circunstancias que parecieran accidentales, que no lo eran, que eran plan de Dios, y la obediencia de estos dos jóvenes, María y José, hicieron que en determinado día, cuando nace Jesús, se les aparezca un ángel y les dé esta gran noticia. Les dice: vayan y adórenlo, Él está allí. ¿A qué voy con esto? A veces el sufrimiento de uno puede llegar a ser la mayor gloria para otro. Uno a veces dice: Señor, ¿por qué estoy en esto? ¿Por qué atravieso tal cosa? ¿Por qué esta circunstancia no la entiendo? Créeme, no se trata de ti. Y a veces
tu sufrimiento, tu dolor, lo que tú estás viviendo, será lo que el Señor va a utilizar para darle vida a otro, para darle testimonio a otro, para animar la fe de otra persona, para que otra persona también pueda llegar y reconocerlo. Y entonces estos pastorcitos, que no eran mentirosos, los pastorcitos de Belén, se les apareció el ángel. Colombia decían, se le apareció la Virgen también. Con los ángeles llegaron a la Virgen. Pero siempre hay gente esperando al otro lado de tu obediencia. Hay gente que Dios quiere impactar, gente que Dios quiere tocar, personas a las cuales Dios quiere manifestar su gloria. Y para ellos es necesario tu obediencia. Para ellos es necesario tu fe. E inclusive en algunos momentos para ellos es necesario tu sufrimiento. No pretendo comparar ni ponerme en la misma página, pero recuerdo cuando yo me vine para acá, el día que me vine para acá con mi esposa, yo lloré bastante. Estaba dejando a mi familia, dejando a mis hermanos, dejando mi iglesia, dejando mi empresa y muchas cosas que yo ya había hecho por muchos años, a lo que me había dedicado. Me vine en obediencia y me acuerdo cómo lloraba, y cuando llegué acá inclusive aún lloraba. Y me llamaban mis hermanitos, y usted dirá, los hermanitos, para mí eran casi como mis hijos porque nos llevamos 24 años. Yo los cuidé desde que nacieron, los alzaba, salía con ellos. Es más, Steph pensaba que yo tenía hijos cuando me conoció. En nuestras citas iban mi hermanito de Gingy. Y me dio muy duro dejarlos. Pero recuerdo cuando llegué acá, muchos de los matrimonios con los que hablaba estaban a punto de separarse, divorciándose. Gente había perdido su fe, algunas personas, otros en crisis económicas, otros en luchas con sus hijos, chicos como Tommy, sumido en las drogas, en el alcohol, muy perdido, tantas cosas. Y eso de una u otra manera no puedo evitar pero darle gracias a Dios por haberme traído, porque aunque de pronto me costó sufrir a mí, era para que otra persona lo conociera, era para que Dios se pudiese manifestar en la vida de otra persona, es para que la luz de Dios pudiese nacer en alguien más. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando estés en un momento donde te cueste, donde sufras, donde te duela, no se te olvide que hay alguien esperando al otro lado de tu obediencia, y que esa leve tribulación, ese leve sufrimiento, esa dificultad que de pronto tú estás atravesando va a ser la misma circunstancia que Dios va a utilizar para traerle vida a alguien más, para traerle esperanza a alguien más, para Él nacer o traer esa luz como lo hizo este ángel en la vida de alguien más. Él va a utilizar tu situación. Mire que Él no le dijo no, porque a veces la gente dice, es que mi testimonio es que estaba jodido y que ahora estoy bacaneado, Rolex en cada brazo, mi esposa 90, 60, 90. No, eso a veces no es el testimonio. Mira el testimonio del ángel. Están allá en un pesebre, ¿sí o no? Allá en un establo. El peladito está envuelto en chiros. No era capa Louis Vuitton, ni la que le pusieron a Messi que día, ¿no? El príncipe de Arabia. No, vaya, qué testimonio. Mira, ¿y cómo puede glorificar a Dios que le ganó? Allá está este otro llevado. Yo no sé, pero Dios usa todo. Y aún tus peores momentos, aún tus peores batallas, aún tus fracasos más fuertes, o lo que tú consideras fracasos, será lo que Él va a utilizar como parte de tu historia. A veces uno quiere esconder esas partes de la historia, ¿sí o no? Porque dan pena y lo avergüenzan a uno. Y a veces eso es lo que Dios va a hacer para sanar un corazón, para darle esperanza, para mostrarle la luz a alguien más. Qué tremendo. No le tengas miedo a esos procesos, es más, abrázalos y permite que Dios se glorifique en medio de ellos. Continuamos leyendo. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, vamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia.
Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y lo que habían oído. Todo esto sucedió tal como el ángel les había dicho. Miren lo tremendo. Era uno de los días más adversos de María y José, pero también Dios estaba haciendo un proceso y nació Jesús. Así que pudo ser uno de los días más amargos como uno de los días más alegres, ¿sí o no? En la peor circunstancia, su mayor alegría, por un lado. Por el otro, estos pastorcitos, ¿cierto? El Señor les habla y les dice: vayan a ver esto. ¿Sabe? Dios se puede manifestar en esas dificultades y en esos malos momentos. Y ellos no vieron todo lo negativo que estaba ocurriendo. Ellos pudieron ver la gloria de Dios en ese momento. Que la gloria de Dios se refleje en tu vida, aún en tu peor momento. A veces no le da pena. No, es que estoy llevado, estoy mal, ahorita no puedo servir, no puedo hablar, no puedo decirle a nadie, no quiero compartir, no quiero orar. No, ore usted. Que aún en tu día más oscuro se note que Dios está contigo, que tienes una promesa, que hay luz dentro de ti. Entonces ellos vienen, ven todo esto y para ellos fue impactante. Imagínense, ellos no eran chismosos, no fue a contar: no, usted no se imagina cómo nació ese niño, cómo le hace establo de feo, que uy, no, esa gente llevada, pobrecito. No, ellos fue a contarle lo que había acontecido. Se apareció el ángel, Dios nos habló, nació el Salvador del mundo, vimos su estrella, vimos la gloria. ¡Qué tremendo! ¿Y sabe lo lindo? Dice que ellos no paraban de hablar de esto y que todo el que lo escuchaba quedaba asombrado. Mira lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios está haciendo contigo. Mucha gente va a hablar de ello, mucha gente se asombrará. Y no porque todo te salió bien, sino inclusive por hablar acerca de tu fidelidad en tu momento más oscuro. Mucha gente se va a sorprender, mucha gente va a dar testimonio, mucha gente lo va a compartir, mucha gente va a glorificar a Dios a causa de esto. Y algo que me parece lindo, dice: la gente hablaba de eso, pero María lo llevaba siempre en su corazón y pensaba en ello todo el tiempo. Yo sé lo que es eso. Porque es que una cosa es que le cuenten la historia y otro es tú ser el protagonista de esa historia. Y algo que a mí me ocurre y que a menudo trae lágrimas a mis ojos es recordar. Es volver atrás en el tiempo y yo pensar: wow, hace tantos años, wow, me acuerdo de este día, me acuerdo cuando estaba en esa situación, me acuerdo cuando estaba desesperado. Y lo que Dios hizo. El salmista David, él escribía, dice: alma mía, no te olvides de Jehová y de ninguno de sus beneficios. Qué tremendo, esas cosas. Mire, las cosas, los momentos más bonitos que he tenido con Dios, los mayores testimonios, no es cuando todo me ha ido bien, es cuando no sabía ni qué iba a hacer al otro día y Dios interrumpió, Dios hizo algo, Dios proveyó, Dios abrió la puerta. Esas son las cosas que se han quedado grabadas para siempre en mi corazón. Esas son las cosas que a menudo recuerdo y ponen lágrimas en mis ojos y le digo: qué bueno eres, eres tremendo, eres maravilloso. Son muchas veces los testimonios que cuento aquí desde la tarima y la gente se sorprende y los hablan entre ellos y yo veo que el uno habla de esto y es que el pastor no sé qué y tal. Qué bonito. Y para muchos son anécdotas que cuentan, para mí fue mi realidad. A lo que quiero ir con esto es que es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Los milagros no vienen cuando todo está fácil y en bajadita y todo anda chévere. Vienen a veces cuando ya no hay salida. Vienen a veces cuando se te cumplió el tiempo. Por ahí dicen que Dios, ¿cómo es que es? Aprieta pero no ahorca. O llega a último minuto pero nunca tarde. Yo les conté que día que un poco de problemas que tuve cerrando una propiedad, iba a perder una gran cantidad de dinero, no sé qué, Mire, el último dinero para pagar la cuota me entró en el momento que estaba abriendo la puerta del banco para entrar a mandarlo. O sea, yo entré al banco y todavía no tenía la plata. Yo aquí entro por fe. Cuando me entra el mensaje, ¡pim! Depósito. Yo: Señor, thank you Jesus. Yo voy a ir a mandarte. Yo quedé de mandar a las 8. ¿Y qué va a mandar? No sé porque falta plata, pero yo voy. Y llega a tiempo. Llega a tiempo. Y esos son los testimonios que a mí hasta el día de hoy me conmueven. No es: es que tenía tanta plata del banco y tenía además y solo fui y pagué. Porque eso me exalta a mí, me enorgullece el ego y en la persona. Pues más bien ver cómo Dios nunca me ha fallado,
Como siempre me ha cumplido. En el último segundo ha proveído. Como cuando te habían dicho no, te abrió la puerta. Como cuando ya no había esperanza, trajo esperanza. Como hizo lo imposible posible. ¿No es así? Esos son los testimonios que le dan gloria a Él, que le dan esperanza a muchos, y las historias que de una u otra manera tú y yo tenemos el privilegio de contar. ¿Sabe? Jesús no está buscando un lugar perfecto para nacer. Él está buscando un lugar en el cual se pueda glorificar. Y Él vino, y quiero cerrar con esto, está en el libro de Filipenses, y dice lo siguiente. Filipenses 2, versículo 5 en adelante, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó una humilde posición de un esclavo o de siervo, y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Sabe? Él no buscó el lugar perfecto para nacer. Él no buscó las mejores circunstancias, el hotel más caro, la ciudad más chévere, todo lo mejor, como tú y yo cuando nos vamos de viaje. Él simplemente quería llegar a un lugar en donde hubiese gente que lo anhelara. Y allí en Belén había unos pastores que lo anhelaban, que lo deseaban, porque los judíos estaban esperando al Mesías. Es más, hasta el día de hoy muchos están esperando al Mesías. Pero había unos pastores que en ese pueblo aburrido, y no sé por qué nací por acá, sino en este pueblo van a ser el Mesías. Algo Dios va a hacer aquí, algún día va a pasar algo. Y en esa noche, que no fue un 24 de diciembre, por ahí en septiembre, como para mi cumpleaños más bien, pero había gente que lo anhelaba, había gente que lo deseaba. Y aun si tuvo que nacer en un pesebre para venir a tocar la vida de aquellos que tenían hambre, Él va a hacer lo que sea. Lo que estoy diciendo es que a Él no le importa que todo sea perfecto. A Él no le importa que sea lo más apropiado, lo más adecuado, lo más lindo y lo mejor. A Él le importa es que haya gente que lo anhela, gente que le cree, gente que lo desea, y ahí Él va a llegar y va a nacer. Él nació en ese pesebre, no solo porque era parte de la profecía, sino por esa gente a la cual el ángel se le iba a aparecer y les iba a decir: míralo, ahí está. Salieron corriendo. Más los pastores se fueron con 1000 ovejas detrás. Yo creo que las dejaron botadas y se fueron corriendo. Entonces lo que te estoy tratando de decir con esto, ya para cerrar, es el hecho que Él está buscando gente con hambre, no está buscando gente perfecta. Él no está esperando que todas las circunstancias estén totalmente alineadas y tengas ya toda tu economía resuelta y tus papeles resueltos y tu estatus y que hables el idioma y que ya estés casado y entonces bien, todo organizado, todo bien, mi pareja perfecto, 10 discipulados, ¿sí o no? 10 bautizos, todo. No. Él simplemente está buscando gente que le ame, gente que le anhele, gente que le diga: Señor, no tengo mucho, pero quisiera verte. Quisiera ver tu gloria. Y tú eres ese pesebre. Sabes, alrededor de nosotros hay gente con hambre y sed de Dios, con necesidad de Dios. De pronto no lo oran como tú y yo lo oraríamos, pero yo me acuerdo en algún día, cuando yo hice un tipo de oración, yo no conocía mucho de Dios, pero sí un día dije: si allá hay algo, si existe, si eres real, demuéstramelo, porque siento que mi vida no vale la pena. Hay gente que no tiene esperanza, gente que está tirando la toalla, matrimonios que se están rompiendo, jóvenes que no saben qué hacer, que no le encuentran una salida a su vida, gente sumiéndose en tristeza. Hay tantas cosas a nuestro alrededor, y es gente que de una u otra manera están clamando a Dios, que tienen hambre. Usted dirá: no son dignos. No, tampoco. Y sabe lo chistoso que hacemos como cristianos cuando vemos situaciones así: pastor, es que tengo unos amigos, es que conocí una señora, es que le voy a mandar un contacto. ¿Por qué? Jesús quiere glorificarse. Ay, pero es que yo no estoy preparado. Ay, pero es que mi testimonio no es el mejor. Ay, pero es que puedes sacarle 1000 excusas, ¿sabes?
A Él no le importa en dónde tenga que nacer. Si al nacer va a alcanzar a alguien, Él nace ahí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces alrededor tuyo hay personas que Él va a querer alcanzar que yo no podría alcanzar. Entonces, pero no soy digno, pero es que tengo mal testimonio, pero es que la he embarrado, pero es que no estoy preparado, pero es que no hablo el idioma, pero es que no tengo papeles, pero es que no sé qué, pero es que me separé, pero es que yo estoy... Deja de poner excusas. Si alrededor tuyo hay gente que necesita de Dios, Él dice: yo nazco en ese pesebre, yo quiero nacer en ti. Así no seas lo más glorioso, no eres el mejor lugar en que me he quedado, es cierto, pero ahí puedo nacer, ahí puedo hacer algo. Con eso podemos trabajar. Entonces lo que quiero decirte es darle la oportunidad a Él. O sea, deja tú de ponerle excusas y decirle todas las razones por las cuales tú no eres el idóneo o el escogido. Y dile: Jesús, de pronto no me veo digno, de pronto no me veo puro, de pronto no me veo santo, de pronto no soy el mejor, de pronto no sé hablar, de pronto no me siento capacitado, lo que sea. Pero si en algo puedes usar este pesebre, utilízalo. ¿Sabe? El día que yo me convertí fue muy chistoso. Bueno, hoy en día me río, antes me daba como pena, pero yo llegué borracho a la iglesia y trabado, fumaba marihuana. Y venía de una noche que no hice nada bueno. Andaba rumbeando y con viejas, con mujeres. No andaba nada bueno. Y ese día me dio por ir a un servicio. Lo sentí muy fuerte que tenía que ir. Y un señor oró por mí y tuve un encuentro tan fuerte con Dios. Él me tocó sobrenaturalmente, me habló, sentí su voz, su presencia sobre mí, me estremecí, empecé a llorar, a temblar. Y muchos amigos me han dicho: qué traba tan brava. Y no era la traba, era la presencia de Dios. Y lo sé porque hasta el día de hoy, tantos años después, he seguido marcado por ese mismo toque. Eso fue en diciembre 7 del 2007. Ya han pasado ya muchos años, pero fue un toque genuino de Dios. Y ¿sabes lo chistoso? Ese mismo día, la persona que oró por mí me dio el micrófono y me dijo: Denis, ora por la gente. Y yo dije: este man está loco. Pastor, yo estoy borracho, no importa, ore. Usted no sabe lo que yo estaba haciendo anoche. Me dijo: ¿te arrepentiste de todo corazón? De todo corazón. Ore. Pero es que usted no sabe quién soy yo. Usted no conoce mi pasado. Que usted no sabe todos los pecados que tengo encima. Es que usted no. Le saqué 1000 excusas. Me regañó porque es un hombre grande. Él va a venir este año para acá. Kevin Leal se llama, es un man como así. A don Emilio también lo regañó un día. ¿Se recuerda a don Emilio? Y me dice: pray. Y empecé a orar por la gente. Yo me sentía la cucaracha más terrible, el pecador más grande, lo más sucio del mundo. Pero lo primero que Dios hizo cuando empecé a orar fue tocó la vida de mis amigos con los que estaba tomando la noche anterior. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, empezaron a temblar, a orar en lenguas, sintieron la presencia de Dios, se fueron de liberación. Y yo decía: ¿qué está pasando? Se sanó una señora, estaba enferma. Y yo era la oveja negra de la iglesia, yo era el hijo del pastor, pero yo llegaba jóvenes, se montaban las muchachas al carro y nos íbamos de rumba. Entonces los papás no me querían en la iglesia, la gente no me quería en la iglesia. ¿Usted se puede imaginar? Y ahí está, pecador el día anterior y al otro día orando por todo el mundo. Y créame, yo me sentía el más indigno. Yo me sentía re tonto, re sucio, lo que sea. Pero eso me enseñó algo. Es que ¿cuánto tarda Dios en perdonarte? Lo que tú tardes en arrepentirte. Él me preguntó eso, me dijo: ¿te arrepentiste, verdad? Sí, entonces ya estás perdonado. Él ya no se acuerda de esos pecados. Y yo: ¿cómo? Me costaba creerlo porque me sentía indigno. Pero el Señor me mostró que era verdad, porque ese mismo día me empezó a utilizar. Y fue tan loco lo que me ocurrió, porque no paró ahí. Al siguiente día seguí orando por gente, y al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día, y nunca paré. Entonces dice: ¿usted cuánto tiempo entró al ministerio? El mismo día que me convertí. Fue por gracia a Dios, en realidad no fue por mí. Pero lo que te estoy diciendo es que uno a veces se llena de tantas excusas para no hacer lo que Dios te está pidiendo.
se llena de tantas excusas para hacer de testimonio y para hacer la luz en la vida de alguien más. Y esperamos y esperamos y dejamos y pasa el tiempo y nos enfriamos y perdemos la pasión y se lo dejamos a otro y nosotros no. Pero quiero decirte, a Dios nada de lo que ha ocurrido en tu vida lo toma por sorpresa. ¿Cómo están las cosas hoy? Tampoco lo ha sorprendido. Y aún en medio de todo eso Él se quiere glorificar. Aún en medio de todo eso Él te quiere usar. Aún en medio de todo eso Él te escogió. Y si tú se lo permites, vas a hacer ese pesebre al cual Él va a llamar la gente y le va a decir: vaya, miren el pesebre. Y uno: ay, qué pena, huelo a feo, huelo a popó, huelo a chichi. No importa, es que no le vienen a ver a usted, vienen a ver a mi hijo que nació dentro de ti. Eso es lo que yo quiero mostrar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tu vida no es perfecta, la mía tampoco. Fallo todos los días. Y a veces soy muy consciente de ello y digo: Señor, qué desastre. Pero me he dado cuenta que aunque hay algunos chismosos que sí hablan de eso, la gran mayoría de gente sabe que habla del Cristo que vive en mí, no del yo. Que no vinieron a verme a mí, vinieron a verlo a Él en mi pesebre. ¿Sí me estoy explicando? Deja que Él nazca dentro de ti y el Señor no va a resaltar todos tus errores, todo tu pasado, todo tu error. Aunque la gente se entere, lo que van a ver es la gloria de Dios en tu vida, el cambio que Dios ha hecho y la vida que ha traído. ¿Sí me estoy explicando?